Bueno, ¿cómo así que varios maestros o miles de maestros se están movilizando en diferentes partes de Colombia, están protestando y específicamente los profes que hacen parte de FECODE o que apoyan a FECODE tienen razón en sus peticiones, en su movilización? Claro que sí, y ya les voy a contar por qué. Este es un tema bastante complejo, pero voy a tratar, pues, básicamente, de hacerlo de la manera más sencilla, como hablando entre parceros, entre ciudadanos. Se los voy a contar así, de la siguiente manera. El proyecto, que es del gobierno del presidente Gustavo Petro, llegó al Congreso de la República. El proyecto busca que la educación en Colombia sea un derecho fundamental. Ahora bien, volviendo al Congreso, este proyecto llegó a la Cámara de Representantes, allí le hicieron algunas añadiduras, algunas enmiendas, pero también le quitaron cosas, como sucede con cualquier proyecto de ley que tiene lugar en el Congreso de la República. Bien, de la Cámara salió un texto que luego pasó a Senado de la República, a la Cámara Alta. En el Senado, ¿qué pasa? Que personas como como Paloma Valencia, como el senador de Cambio Radical, el partido más corrupto que tiene Colombia, el señor David Luna, y otros integrantes de la extrema derecha, pues le han ido agregando cositas y artículos y otras párrafos y renglones que básicamente privatizan la educación en Colombia. Es decir, que los recursos de las universidades y de los colegios públicos, pues de alguna u otra manera terminan yéndose a sectores privados. Privatizar la educación en Colombia. Esto no lo puede permitir el gobierno Petro y por eso es que los profesores están protestando y pidiendo que se hunda este proyecto de ley. Eso es lo que está pasando, mi gente. No es una protesta en contra del presidente Gustavo Petro, porque incluso ya vamos a observar lo que les estoy mostrando. Incluso acá hay algunos profesores en Bogotá, sobre la calle 26, que gritan lo siguiente. Bueno, Ivonne escribe: los medios han querido vender que los profes marchan contra Petro. Este video muestra lo contrario. Los profesores están con Petro. El pueblo está contigo. Petro, amigo. El pueblo está contigo. Petro, amigo. El pueblo está contigo. Somos de las políticas neoliberales que ha querido meter la clase de derecha y ultraderecha, pero no es contra Gustavo Petro y sus reformas. Abajo la enmienda lesiva y manipuladora de aquellos senadores. ¡Abajo! 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 Bueno, ustedes acaban de escuchar. El paro no es en contra del presidente Gustavo Petro, sino contra los políticos, como les dije al inicio, pues que están haciendo estas jugaditas para privatizar la educación. Y hay puntos concretos que no les gustan a los profesores y ya se los voy a mostrar. Primero, observemos a Paloma Valencia y este ridículo que hizo cuando estudiantes del SENA en el Senado de la República pues hacían presencia. Escuchen esto, por favor. Escuchen con mucha atención porque este es uno de los puntos que no le gusta a los profesores y ni a los estudiantes. Cuando hicimos la segunda negociación con el gobierno, les dijimos que absolutamente no, que esa no era la idea y que lo corrigiéramos de la manera que quedara absolutamente clara. Entonces quiero que tengan la certeza absoluta de que nadie está pensando en que se necesite bachillerato entero para ir al SENA. Nadie lo está pensando. ¿Cómo? La SENA ya tiene formación en competencias y certificación de competencias. Exacto, y lo que queremos es que privados también puedan hacerlo. Aquí lo que están hablando es que pues, el SENA tiene cómo certificar ciertas competencias a la ciudadanía, incluso sin tener bachillerato. Lo que dice Paloma Valencia y lo que propone Paloma Valencia es que privados también lo puedan hacer porque ellos buscan es el negocio y favorecer quién sabe a quién. Entonces ahí obviamente ustedes acaban de escuchar y observar la reacción de los estudiantes que dijeron no, ni por el chiras. Tiene derecho a que lo formen en No, es que el SENA es el SENA. Que otras entidades presten certificaciones. ¿Por qué fortalecer al sector privado cuando el SENA, que es una entidad pública, hay que fortalecerla, pero no desde la propuesta que ustedes están haciendo?
cuando hicimos. No esa propuesta que ustedes están haciendo. ¿Ven lo que está pasando? Obviamente los medios de comunicación tradicionales dicen, ¡uy! Los profesores están en contra de Petro, los profesores... No, no es cierto. Eso no está pasando. Están en contra de senadores, congresistas como Paloma Valencia, que quieren privatizar la educación. ¿Y qué logran con privatizar la educación? Pues que menos personas tengan acceso a la educación. Y quieren gente bruta para seguir dominándolas. Ya, borregos, como en la extrema derecha. Como ha venido pasando en Colombia desde hace mucho tiempo. Que la gente ha venido despertando gracias a ese celular en el que usted está viendo este video. O bueno, a través de internet. Pero bien, y bueno, y de otros factores, la gente ha despertado, pues evidentemente ha tomado conciencia, pues por hechos que han marcado la realidad política de este país y social. El senador Wilson Arias le respondió a Paloma Valencia de la siguiente manera. La senadora Paloma Valencia confesó en público que quieren privatizar hasta la educación del SENA, con la ponencia de la ley estatutaria de educación que tiene la oposición. Por fin se les cae la máscara. Escuchemos a Wilson Arias. Paloma Valencia acaba de confesarlo. Su ponencia a la ley estatutaria de educación es para privatizar la educación. Hoy el SENA es una institución pública que forma a millones de jóvenes, tanto campesinos como jóvenes urbanos. Pero ella quiere que los recursos públicos que financian al SENA se destinen al sector privado para que, comillas, hagan lo mismo que el SENA. El SENA ya tiene formación en competencias y certificación de competencias. Exacto, y lo que queremos es que privados también puedan hacerlo. Esta es la confesión explícita de que no solo quieren que los recursos públicos llenen los bolsillos de universidades privadas y acaben con la universidad pública, sino que también desean desfinanciar, cambiar la misión y hasta acabar con el SENA, que ha brindado un futuro a los jóvenes más vulnerables del país y les ha dado herramientas para vencer la pobreza. No a la privatización ni a la terciarización del SENA. No a la ley estatutaria de educación con enmienda. Exacto, esas enmiendas, porque esta es una de las varias enmiendas que han hecho congresistas de la oposición y que por eso es que los profesores están en las calles protestando y tienen toda la razón y desde al punto pues los apoyamos. Ahora bien, quiero que observen esto. O sea, Paloma Valencia propone esto precisamente con el SENA y luego sale a decir, vea cómo intenta ganar a incautos, cómo intenta ganar gente, porque es una cochinada la política que hace el Centro Democrático. ¿De dónde sacó la senadora Paloma Valencia que su tía abuela creó el SENA? Fue la clase trabajadora la que entregó una parte del subsidio familiar que estaba conquistado para poder crear el que era el Instituto de Capacitación Obrera, ahora SENA. Escuchemos a Wilson Arias y esta nueva peinada a Paloma Valencia. Hola, me explican los estudiantes del SENA que la doctora Paloma Valencia ha señalado que su tía abuela ha creado al SENA. Quisiera obtener información de la doctora Paloma al respecto porque tengo acreditado otra cosa muy distinta. La historia que conozco es que en 1957, a instancia de un pseudopacto social que se dio a la caída de Rojas Pinilla, los trabajadores deciden entregar en esa negociación una parte del subsidio familiar que estaban conquistando para que pudiera crearse el SENA. Es decir, en esa historia, quien crea el SENA es la clase trabajadora que entrega una parte del subsidio familiar con destino a fortalecer lo que antes era el Instituto de Capacitación Obrera y ahora SENA. Pues bien, quien fue artífice de esa negociación fue un dirigente obrero sindical muy progresista, don Antonio Díaz, de filiación conservadora de la UTC, quien estaba muy interesado en la doctrina social de la Iglesia, había sido seminarista y sustentaba la idea de la subsidiariedad que postula la doctrina social de la Iglesia y con ella el subsidio familiar del cual se deriva después en esa negociación la creación del SENA, de modo que todos los méritos a don Antonio Díaz y una especie de conservatismo muy vinculado a las luchas obreras que son los que de verdad hacen un esfuerzo enorme para la creación del SENA y para su financiación. Volveré sobre el tema y espero que la doctora Paloma acredite sus dichos. Yo por lo propio buscaré algunos testimonios muy importantes al respecto. Wilson Arias es un crack, definitivamente es un congresista que es un berraco. Bien, ya para terminar, otro de los puntos que pues básicamente planteó la oposición y congresistas de extrema derecha es que a los profesores se evalúen, ¿sí? Que los profesores se evalúen por el desempeño que tienen los estudiantes. Esto es una propuesta absurda. ¿Y saben por qué? La exministra Carolina Corcho responde. ¿Cómo van a decir los senadores de Cambio Radical y el Centro Democrático que FECODE se está oponiendo
a este proyecto de ley con todos estos vacíos de orden constitucional que tiene, porque no quieren ser evaluados. Cuando los maestros son evaluados. ¿Tú escuchaste? Sí. No, más o menos esto es una gente vaga. El mensaje que le quieren mandar a la sociedad colombiana es que FECODE se opone pues porque los maestros no quieren someterse a evaluaciones. Eso es falso. Los maestros son más evaluados que un congresista de la República, que un senador de la República. Ellos ingresan por concursos de méritos, tienen por lo menos 4 evaluaciones. Pero es que la evaluación que estaban proponiendo el señor Luna y la señora Valencia es una evaluación perversa. Y es que de acuerdo a los resultados de una prueba estándar del niño o la niña se evalúa al maestro. Entonces eso es perverso porque un niño popular, un niño campesino de zona dispersa y rural, su proceso de aprendizaje tiene otras variables que no dependen del profesor. Tú lo sabes, entonces un niño con condiciones nutricionales que no le permiten que su aprendizaje sea mejor, sometido a violencias, sometido a condiciones familiares difíciles, vulnerables. Entonces estos señores, que son los mismos que niegan la reforma a la salud para mejorar las condiciones de estos niños, ahora le dicen entonces a los profesores y profesoras que van a hacer un examen estándar. Entre otras cosas, en Colombia hay 67 lenguas, entre las lenguas indígenas y el castellano, y el examen estándar es en castellano. Entonces el niño y niña que tiene su derecho a aprender en su propia lengua, que eso debe ser parte del núcleo esencial del derecho, pues se va a rajar en una prueba en castellano. Y al profesor o profesora pues los van a evaluar mal. De acuerdo con Carolina Corcho, este es uno de los puntos pues críticos también de las reclamaciones que hacen los profesores y que han venido haciendo a través de sus movilizaciones. Bueno, acá está el video que acabamos de ver, que pues evidentemente la marcha no es en contra del presidente Gustavo Petro. Ya para terminar, evidentemente los medios de comunicación como Noticias Caracol pues salen a decir mentiras y salen a hacerle el favor a los congresistas de extrema derecha. Vean lo que publicaron, porque esta publicación ustedes van a ir a buscar la X e incluso en el portal de Noticias Caracol y ya no existe, porque mintieron. Dice acá Caracol: mientras FECODE sigue en paro, Colombia sacó el peor desempeño en pruebas PISA. Bueno, ese fue el titular. Entonces dice, claro, esos profesores todos vagos. O sea, tras de que son bien malos y tras de que no educan bien a los niños y niñas, pues ahora están en paro. Pues miren lo que le respondió FECODE. Acá ustedes están leyendo en pantalla. Vean lo que dice acá. El autor de este post lo eliminó. Caracol eliminó esa noticia precisamente por esto. Así le respondió FECODE a Caracol: así manipulan los medios la verdadera noticia. Estos resultados son de 2022 y son producto de un gobierno que dejó solos a los y las docentes en pandemia, que no invirtió lo suficiente en la educación y que permitió el robo de la conectividad, con Karen Aubin en cabeza del MINTIC, recordemos, entre otros problemas que estos mismos medios masivos callaron en ese momento. Sin embargo, no pueden culpar a las y los docentes por los problemas de un sistema educativo que para esos años dependía de la mediocre gestión de un Ministerio de Educación y de un gobierno que subvaloraron la educación, mientras los docentes hicieron todo el esfuerzo para garantizar la educación durante la pandemia. Los resultados que muestran esa noticia fueron del año 2022, pues ustedes saben quién era presidente durante ese tiempo, ¿no? El títere Iván Duque. En fin, y les tocó eliminar, o sea, le dieron la razón a FECODE, les tocó eliminar a Caracol, a Noticias Caracol le tocó eliminar la noticia. Son unos mentirosos y tergiversadores de la información. Así es que está funcionando todo alrededor de las noticias del gobierno del presidente Gustavo Petro. Estos son algunos de los puntos, pero básicamente la mayoría y las mayores preocupaciones de los profesores tienen que ver precisamente con la privatización de la educación. Y el gobierno Petro se tiene que parar duro, y si no lo hace, acá estaremos nosotros para cascarle al gobierno Petro, porque esto no puede pasar. La educación debe ser pública y un derecho fundamental. Y si este proyecto con esas enmiendas pues no permite que se cumpla ese objetivo de que la educación sea para todas y todos y un derecho fundamental, pues se tiene que hundir ese proyecto, y es lo que están reclamando los profesores. ¡Boom! Ahí les dejo. Muchas gracias, nos vemos en una próxima entrega. Gracias por seguirnos, por suscribirse, por estar ahí pendientes, por difundir. Nos vemos en una próxima entrega.